Dios para conocer la voluntad de Dios. Así es de simple y de sencillo, hermanos. La voluntad de Dios está en la Biblia, porque allí Dios la reveló. La mente de Cristo está aquí. ¿Queremos saber la mente de Cristo? La mente de Dios está aquí. Pero a veces nosotros en verdad no queremos. Y para nosotros poder conocer la voluntad de Dios, tenemos que conocer de corazón la palabra de Dios. Salmo 1, 1 al 3. Un salmo que la mayoría de nosotros conocemos, sabemos, pero que a veces, muy pocas veces damos o meditamos en esta palabra. Cuando lo tengan, nos podemos poner de pie para dar reverencia a la palabra de Dios en esta hora. Estamos ahí, Salmo 1:1, Salmo del 1 al 3. Yo leo el 1, ustedes el 2 y todos el 3. Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Todo es el 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. ¿Cómo podemos estar seguros que Dios nos va a contestar nuestras peticiones cuando nosotros le pedimos? ¿Sabía que hay condiciones, hermanos? Hay veces que pedimos, ¿por qué no recibimos? Porque Dios ha puesto condiciones en la oración, hermanos. No es solamente de pídeme y ya te voy a dar. Hay condiciones. La condición número 1 es simple, es sencilla, es pedir. ¿Por qué? ¿Por qué lo decimos? Porque la Biblia lo dice, el que no tiene por qué, porque no pide. Así es, la condición que Dios pide primero es que pidamos. La número 2 es confiar en Él. Cuando nosotros pedimos hay que confiar en Él, que Él lo va a hacer. La tercera es obedecer la palabra de Dios. Y la cuarta es conocer la palabra de Dios. Hay condiciones, hay varias condiciones. Así, no quiero tomarles más de su tiempo de estar de pie, pero démosle vuelta a Josué 1:6. Josué 1:6, para nosotros ver lo que dice la palabra de Dios. Josué 1:6. Mira qué condiciones Dios pone para contestarnos y lo que Dios dice en su palabra. Se lo dijo a Josué como a todo el pueblo de Dios, y a cada uno de nosotros también nos lo dice hoy: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Ahora quiero hacerles también llamar su atención aquí. Vean lo que dice ahí, hermanos. La tierra, está hablando de la tierra de Israel, está hablando de la posesión, de la promesa que Dios le está dando, pero él, ¿qué tenía que hacer para poseer la tierra? Dios se la había podido entregar y así: vean, vayan y no pasen por ninguna circunstancia. Era la voluntad de Dios que el pueblo de Israel obtuviera ese terreno. ¿Sí o no era la voluntad de Dios? Sí, porque aquí lo dice. Y entonces es la voluntad de Dios que posean esa tierra. Pero ¿qué van a hacer para poseerla? Tienen que esforzarse, tienen que ser valientes. Y así también nosotros, hermanos, en la vida cristiana tenemos que esforzarnos. Tenemos que ser valientes para poder poseer las promesas que Dios nos da a nosotros. Y hay condiciones. No crea que es solamente una así, como nosotros decimos en lo vulgarmente: dame una y ya te la doy. No, hay condiciones. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer antes que Dios nos vaya a contestar. Y así es la prosperidad que Dios desea darnos. Hay condiciones. Padre amado, gracias le damos por su palabra. Gracias le damos porque está clara, blanco y negro. No hay como cosas de que no podemos ver acerca de su voluntad. Padre, y pedimos que su Espíritu Santo nos ayude a hacer su voluntad, porque esto es lo que le agrada. Y Padre, otra de las cosas que le agrada es que nosotros seamos conocedores
de su bendita palabra. Ayúdenos en esta hora, abra nuestros entendimientos, denos enfoque, denos, Padre Celestial, de su Espíritu Santo, que ya lo tenemos, pero denos ese discernimiento que cada uno de los creyentes que estamos acá necesitamos. Todos lo necesitamos. Le ruego, mi Dios, que no sea un culto de oración más, sino que cada uno de nosotros sintamos la necesidad. Y aunque tenemos la necesidad, la aceptemos de que necesitamos estar más firmes, necesitamos más estar en su palabra por los tiempos que estamos atravesando, que estamos viviendo. Rogamos, Padre Celestial, sea obrando en nosotros y podamos nosotros ser instrumentos en sus poderosas manos para nuestras familias, para nuestra vida espiritual, para los que nos rodean y para otros en general. Le rogamos, mi Dios, que usted obre, que podamos aplicar su palabra en nuestras vidas en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es de que pueden tomar ahora su lugar. ¿Saben, hermanos, ahora que no es suficiente leer la Biblia? No es suficiente repetirla. ¿Sabían, hermanos? Aquí venimos y la repetimos. Salmo 22, 122, 1, ¿qué dice? Y le repetimos: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y no es suficiente repetirla, aunque es de bendición. ¿Qué debemos hacer? Ponerla en práctica. Debemos meditarla en vez de darle a campo a la mente del enemigo, en vez de abrirle blanco y abrirle espacio a los pensamientos que nos preocupan, a los afanes, a todas esas cosas, a los malos pensamientos que vienen a nuestras vidas. Debemos reemplazar esos pensamientos meditando con las promesas de Dios que nos da día a día por la mañana. ¿Cuál fue en esta mañana una promesa que ustedes se levantaron y dijeron: en esta promesa yo me paro en el día de hoy? ¿Cuál fue? ¿Pueden nombrarla? ¿Pueden tenerla ahí en su mente en esta hora? Yo me levanté con una, era: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es tremenda promesa. Todo lo puede, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuál fue su promesa de hoy? ¿Cuál fue en la que está meditando, en la que lo mantiene a usted de pie en este día? ¿Cuál fue? ¿Tiene alguna en su mente? Y no solo eso, sino también deberíamos cada uno de nosotros absorber la palabra de Dios, empaparnos, hermanos, que habite en nosotros, como dice la Biblia en Juan 15:7. Mira lo que dice en Juan 15:7, y es, hermanos, va a ser de bendición, ha sido de bendición para mi vida y lo va a ser para su vida también. 15:7 dice así: si permanecéis en mí. O sea que la palabra de Dios tiene que permanecer en nosotros, en nuestra mente. Y dice: y mis palabras permanecen, ¿dónde? En vosotros. Entonces, ¿qué dice? Díganme, hermanos, ¿qué dice? Pedid, ¿qué dice? Pedid, ¿qué dice? Todo lo que queréis y os será hecho. Y os será hecho, dice. Mira la promesa, hermanos, que nos hace, pero hay condiciones. ¿Qué tiene que hacer uno primero para que se cumpla esta promesa, para que Dios conteste todo lo que pidamos? Debemos, número uno, conocer la palabra de Dios para tener seguridad en lo que vamos a pedir, porque tú y yo no vamos a pedir 1 millón o 2, 3 millones de dólares, porque conocemos de la palabra de Dios, porque sabemos que si Dios nos concede eso, nos vamos a olvidar de Dios. Nos vamos a ir a los casinos a jugar más para obtener más, porque ¿qué quiere el hombre, hermanos? El hombre quiere más, el ojo nunca se llena. Uno quiere más y más. Ustedes se han dado cuenta que la gente dice: tengo esta casa, pero quiero otra más grande. Tengo este carro, pero quiero otro más nuevo. Y entonces, cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, sabemos que esas cosas no están de acuerdo, no están de acorde a la voluntad de Dios. Entonces, pastor, quiere decir que los ricos, los multibillonarios no están haciendo la voluntad de Dios. La mayoría no. La mayoría no. Porque están dependiendo, la mayoría, de sus riquezas temporales. Y no están dependiendo de la fuente que tiene todo el poder para hacer lo que el dinero no puede hacer. Entonces,
¿Ve, hermanos? Porque a veces decimos, bueno, es que yo le he pedido a Dios que me dé $1,000, pero si van a ser para comprar droga, no es la voluntad de Dios, no te los va a dar. Pero si tú le pides $1,000 y es para la comidita, la comida que necesitas, Dios te los va a dar. Ve cómo, ve, hermanos, ve cómo es claro, es como nosotros podemos saber de acuerdo a la palabra de Dios. Es clara la voluntad de Dios. Hay veces cuando conocemos la palabra de Dios, pero cuando desconocemos vamos a venir y a pedirle cosas que no nos van a hacer bien. Por eso dice la palabra de Dios: pedid y pedís mal para vuestros deleites. Y hay veces por eso, hermanos, que Dios no nos concede las peticiones. Mira, aquí está la promesa, pero hay una condición. ¿Cuál es la condición? Díganme, hermanos, ¿cuál es la condición aquí? Díganme, hermanos, no se pongan nerviosos. Díganme, ¿cuál es la condición aquí? En Juan 15:7, ¿cuál es la condición? Permaneced en Cristo. ¿Y la otra condición? Permanecer, que mis palabras estén en ustedes, que conozcan la palabra, que conozcan la Biblia. Y entonces dice, entonces todo pedid, todo lo que quisieres. ¿Por qué a todo lo que quisieres? Bueno, yo necesito, ya pedimos, ahí tenemos las peticiones y Dios conoce esas peticiones. Ahora, de todas esas peticiones que usted escribió aquí y que usted puso aquí, hermanos, ¿cuántos de ustedes les pasó las peticiones que tenemos aquí y acá? De todas estas, ¿cuántas que Dios conoce y que Dios las bendiga y Dios las conteste? Pero ¿cuántos de nosotros se nos... no tengo todo el tiempo para recogerlos, pero sí los vamos a recoger, después los voy a poner otra vez ahí. Pero ¿cuántos de nosotros, no las voy a leer tampoco, pero pensamos en estas peticiones que hicimos, si es la voluntad de Dios antes de pedirlo? ¿Cuántos se nos pasó por la mente? No levanten su mano. Muy pocos, porque no estamos enfocados en eso. Señor, ¿será que esta petición es tu voluntad? ¿Será que esa es tu voluntad? Cuando está alineada con la palabra de Dios y conocemos, vamos a pedir algo que sea la voluntad de Dios. Un ejemplo, hermanos, Dios quiere que estemos siempre aprendiendo y siendo empapados de la palabra de Dios. Nunca será suficiente solamente escuchar la palabra de Dios, ¿sabía? Nunca será suficiente, hermanos. Yo quiero más y más escuchar, porque quiero aplicarla, porque la mayoría la escuchamos y ¿qué pasa? Entra por aquí, hermanos, y sale por el otro lado, por el otro oído. Pero queremos retenerla, que entre y se quede aquí la palabra de Dios. Amén. Se quede aquí con nosotros. Y es cuando Dios va a hacer, cuando Dios va a contestar, porque estamos permaneciendo en la palabra continuamente. Es como, mira, cuando nos llenamos es cuando, ¿cuántos de ustedes cocinan o hornean un pastel, un cake, una torta? ¿Cuántos de ustedes son aquí cocineros, chef? Levanten su mano los cocineros, aunque no sean tan chef, pero que cocinen, que no se les queme el agua. Amén. Hermano Dimas dice, puede levantar ahí la mano. Y mira, ahí nosotros, cuando su servidor se pone a hacer una pizza, hacemos pizzas desde que compramos y hacemos la harina. Y yo digo, esta vez no me voy a ir a cambiar porque no me voy a manchar. Usted sabe, entonces pongo la harina para que no se pegue y disparamos ahí harina seca donde estoy preparando la pizza. Ahí, y luego pongo más. Y hermanos, es inevitable que yo no me vaya a manchar de harina, que no me vaya a espolvar la harina a mi ropa. ¿Por qué? Porque estoy ahí, me estoy llenando. Y más cuando la lanzo así al aire, ¿verdad? Tenía práctica y cuando la primera vez que la lancé así, cayó otra vez en mis manos. Mis hijas estaban, wow, no sabía que tú hacías pizzas así. Y decía, sí, a eso aprendí porque eso fue uno de los primeros trabajos cuando yo llegué a este país a los 17 años, hacer pizzas. Y mire, hermanos, es inevitable que nosotros no nos llenemos de la palabra de Dios y del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es inevitable si tú estás haciendo la voluntad de Dios y si tú quieres hacer la voluntad de Dios. Amén. Es inevitable. ¿Por qué? Porque está ahí siempre.
Es como el pintor. ¿Cuántos pintores tenemos aquí, hermanos? Pintores. Levanten su mano, aunque no sean pintores profesionales de la brocha, del cincel o del pero que sea de la brocha gorda. ¿Cuántos pintores hay aquí? Levanten su mano los pintores. Mira, a mucha gente no le gusta pintar. ¿Sabe por qué? A mí sí me gusta también. Y me decía a algunos, no, a mí no me gusta pintar, aunque me gusta, pero no me gusta. Digo, ¿cómo? Dicen, no, porque es inevitable que yo pinte y no me pinte mis manos, no me pinte la ropa y no me pinte. Es inevitable. Te vas a pintar porque estás ahí con la pintura. Igual con la palabra de Dios, hermanos, cuando nosotros nos metemos, nos sumergimos a la palabra de Dios, es inevitable que no vaya a tener yo gozo en mi corazón. ¿Sabe por qué la mayoría de la gente nos desanimamos? Porque no pasamos tanto tiempo en la palabra de Dios como deberíamos y no lo pasamos suficiente tiempo, y es por eso que estamos cabizbajos, estamos desanimados, caídos. Ve a un cristiano, hermanos, que está en la palabra de Dios, y aunque esté pasando por pruebas, aunque estemos pasando por problemas, por dolores, por situaciones, va a haber gozo en nosotros, porque es inevitable que yo no esté en esta palabra y que esta palabra no me dé paz y no me dé gozo cuando yo lo necesito. Es inevitable. No lo va a dar. Se lo digo por experiencia. Va a decir, wow, y tú estás pasando por esa situación y todavía tienes una sonrisa en tu exterior. Es que es inevitable, hermanos, no estar aquí y no llenarnos de gozo, no llenarnos de paz que Dios da, porque su palabra es la que nos da aliento, nos da gozo en todo momento. Deberíamos, hermanos, estar en la palabra hasta que, así como dije de la pintura, nuestra vida se llene de color. Porque a veces la vida cristiana, dicen los jóvenes de ahora y los cristianos de ahora, no, la vida cristiana es muy aburrida, porque tú la haces aburrida, porque la vida cristiana no es aburrida. La Biblia no es aburrida, hermanos. Hay historias fascinantes en la Biblia, pero tú la haces así aburrida. ¿Sabe por qué? Porque no has dejado que pinte la Biblia, que no haga color en tu corazón, y por eso ves la vida cristiana a blanco y negro, como la veíamos antes. Y así hay muchos cristianos que viven blanco y negro la vida cristiana. No se gozan en la casa de Dios, nunca han dicho amén, al menos que vayan a cantar algo. Nunca dicen gloria a Dios, aleluya, porque no hay color en sus vidas, no hay color en nuestras vidas. La palabra de Dios no ha tomado el color todavía en nosotros que debería de haber tomado ya ahora. Amén. Debería, hermanos, tener color, el color. A mí me gusta, hermanos, ser no un cristiano aburrido. Yo no soy aburrido. ¿Cuántos los que me conocen, hermanos? ¿Soy aburrido yo? Digan, para que les caiga un trueno. No, si nos cae aquí a todos nosotros. No. Dios no ha intentado, hermanos, ya soy espiritual y no me voy a reír, no me digan ningún chiste, tampoco voy a decir chistes que no agradan a Dios. Amén. Ni voy a decirlos aquí cuando no hay el tiempo, cuando no es el tiempo. Hay veces que nosotros los pastores tenemos que recurrir a esa arma porque los cristianos porque no han agarrado el color de la palabra de Dios. Pero cuando lo agarramos, hermanos, todo es una bendición, amén. Todo lo vemos diferente, hermanos. Sabía que vi un anuncio hoy que decía, ahí estaba en el doctor y estaba ahí viendo en la sala de espera y decía, todo a tu alrededor donde tú veas, y esto es un pensamiento secular, a donde tú voltees hay una belleza, hay belleza. Everything around you is a beauty. Todo a tu alrededor es una belleza, si tú la buscas. Porque sabía, hermano, que hasta una rana que yo veo allí es una belleza. Sí, porque Dios la creó. Sabía, hermano, que un saltamonte que vi en la casa, hay saltamontes en mi casa, son una belleza. Son lindos, aunque no nos gusten, porque es una creación de Dios. Y yo me pongo a verlos más detenidamente. No como los niños, ¿verdad? Los niños traviesos, sí son bien traviesos, les traen para
para un lente de magnify glass, ¿cómo le llaman? Una lupa, y los queman, o las hormigas. No vayan a hacer eso ustedes, Diego y Carlos y Jeremiah y las niñas aquí, ni Mikey, ni Miguelito, no vayan a hacer eso. Pero así somos. Tenemos que ver la belleza. Y yo me veo y digo, wow, ¿cómo es Dios, hermanos? Pensó en un saltamontes que necesitaba este mundo para hacer y que no quebrara la cadena de alimentación de los demás insectos. Y cómo están el color, cómo tienen todo. Deténgase la próxima vez. Entonces, hermanos, hay veces que nosotros vemos y nos suceden bendiciones y nos enfocamos más en las pruebas, en las tormentas, y no vemos nada bello alrededor. Hay que ver todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo me maravillo y digo, wow, Señor, mira, yo estoy aquí porque tú me has sostenido durante todo este tiempo. Y no me canso de darle gracias a Dios todos los días. ¿Sabe por qué tú y yo estamos aquí? Porque Dios nos ha sostenido. Y no importa, estamos aquí con un propósito. No importa que hemos sufrido, no importa que hemos llorado, no importa que hemos atravesado por circunstancia tras circunstancia. Dios ha estado con nosotros. Yo me maravillo y digo, wow, Señor, mira qué bendición, porque yo estoy aquí por ti, no por mí. Hay un propósito. Así es de que la palabra de Dios, hermanos, cuando nosotros nos llenamos de la palabra, sabe que nuestros pensamientos van a cambiar. No van a ser blanco y negro tampoco. Van a ser coloridos. Qué aburrida era la televisión de blanco y negro. ¿Cuántos se recuerdan cuando era la televisión blanco y negro? Yo aún así la veía, blanco y negro. Los de ahora no saben, los niños y jóvenes de ahora. ¿Cuántos vivieron en la era de la televisión blanco y negro? Levanten su mano. Mira, ¿cuántos vivieron en la era de que la antena tenía que subirse uno a la azotea y le gritaba el otro, vírala un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda, y salía nieve? Y por todas partes decía un poquito más a la izquierda y ahí quédate. No, pero ya la dejaba uno y se iba la imagen. Y yo le decía, mi hermana me decía, el que yo me subía a la azotea era yo, y mi hermana se quedaba viendo allí para que estuviera bien la televisión, para ver el Chavo del Ocho, para ver las caricaturas en ese entonces y todo eso. Y yo decía, no, yo no me puedo quedar aquí todo el tiempo del show, me lo voy a perder. Porque si yo quitaba las manos se iba la señal. Pero era aburrido. Pero cuando llegó el color, o cuando llegaron, había no había llegado el color todavía, pero llegaron unas pantallas, sí, verde, exacto, que uno se lo ponía y ya se inventaba uno y decía, wow, qué bonito, ¿verdad? Ya se veía mejor como de color, pero era todo así como franjas, o era color verde, o era color morado, o así, cosas así, y decía, wow. Pero hermanos, cuando llegó el color, la televisión a color, yo estaba así. Me tenía que hacer, porque yo era un niño y estaba así, wow, ahora sí puedo ver que el color de la camisa del chavo, del Chapulín Colorado, era rojo, todo rojo. ¿Se recuerdan, hermanos? ¿Se recuerdan de eso? Era algo de colores. Cambió nuestra vida. Bueno, cuando venimos, hermanos, mira, cuando eres incrédulo, la palabra de Dios debe ser blanco y así negro, como que no hayas color. Pero cuando ya tienes al Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios nos trae entendimiento, discernimiento, y vemos ya la Biblia de colores. Y la vemos mejor. Y ahora esa se encarga de cambiar nuestro interior. Y si cambia nuestro interior, va a cambiar nuestro exterior también. Amén. Y nos va a llenar, hermanos. Antes no nos llenaba, ahora nos va a llenar. Yo no me hallo sin tener la palabra de Dios conmigo y estar meditándola día a día. No importa lo que haya hecho. A veces el enemigo te va a decir, pero mira, acabas de hacer eso. No importa, tú toma la palabra de Dios y sumérgete en ella y dices, gracias, Señor, por la paz que me das. Mira lo que dice el versículo de Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, vamos a tener aflicciones, vamos a tener situaciones en nuestras vidas, pero
hay que seguir confiando porque Cristo ha vencido toda situación. Hermanos, que nosotros hemos atravesado ha enfrentado todo eso y más. Y aún así Él podía haber, y bueno, era el Hijo de Dios, muchos dicen. Oh, como era Jesucristo, es diferente. Déjame recordarte que la Biblia dice que también Él era de carne y de hueso, porque nació de una virgen llamada María. Y le dio lo físico, le dio, nació, Él siempre ha sido, pero le dio un cuerpo para que tuviera un cuerpo para poder experimentar el dolor y llevar nuestro dolor. Por eso dice Isaías 53 que Él llevó nuestro dolor en la cruz del Calvario. Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, hablando del pecado. Amén. Que Él siente, hermanos. ¿Sabía, hermanos, que la Biblia es la revelación del corazón de Dios? Si sabemos esto, y lo sabemos, pero a veces no lo ponemos en práctica. La Biblia, déjame decirlo otra vez, es la revelación del corazón de Dios. Nos revela lo que es bueno y puro y verdadero. Eso es lo que nos revela la palabra de Dios todos los días. Cuando buscamos llenar nuestra mente con su palabra, vamos a ser prosperados. ¿Cuántos quieren ser prosperados aquí? Salmo 1 lo leímos. Dice que está, ¿qué va a ser, hermanos? Va a ser regado. Amén. El que está a la orilla ahí del río, que será, dice. Vamos a ir rápidamente, hermanos, porque parece que vemos que nuestras mentes están todavía en la televisión blanco y negro. Pero vamos al Salmo 1. Vea lo que dice, hermanos. Claro. Dice, sino que en la ley, versículo 2, está su delicia. Sino que en la ley de Jehová, perdón, está su delicia. Se deleita. Y en su ley medita solamente cuando viene a la casa de Dios. En su ley se medita cuando solamente es tiempo de devocional. En la ley de Dios se medita solamente cuando viene el culto de oración o el domingo, pero en otros días no se deleita. De día y de noche, hermano. De día y de noche. ¿Qué quiere decir medita de día y de noche? Siempre, todo el tiempo. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Veía esos árboles que están plantados junto a las corrientes de agua, siempre están con fruto, siempre están verdes, siempre están produciendo oxígeno, siempre están produciendo fruto. Y yo me admiro de todos esos árboles que están a la orilla del mar, a la orilla del río, a la orilla del agua. Son verdes, son frondosos, porque están ahí, y así deberíamos ser. Dice el cristiano que está siempre meditando en la Biblia, en la palabra de Dios, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Qué hace? Que da su fruto en su tiempo. Qué bendición, amén, por los árboles frutales que dan su fruto a su tiempo. Yo me gozo con esos frutos que dan, los aguacates, los mangos y todo eso. Y dice, y su hoja no cae, no se seca, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que está haciendo es prosperando. Todo lo que va a hacer va a prosperar. Oh, hermanos, Dios nos quiere prosperar todos los días. ¿Sabe qué hace prosperar nuestro corazón, nuestra alma, nuestros pensamientos? Las promesas de Dios, la palabra de Dios. ¿Cuándo? Cuando comprendemos, escuche esto, las enseñanzas que vienen del corazón de Dios, de la mente de Dios. Cuando las comprendemos, no solamente las escuchamos, no solamente las hacemos, pero yo comprendo la magnitud que tiene el poder del corazón, de la mente de Dios aquí. Yo comprendo. Yo digo, wow, Señor, eso es, tú lo intentaste para mí, solo para mí y para también los demás que meditan tu palabra. No te pierdas de esta bendición, no te pierdas de esta comunión con nuestro Creador, con nuestro Salvador, pero también con nuestro Redentor. Cuando comprendemos esto, hermanos, entonces vamos a creerla, entonces vamos a orarla y pedimos conforme a la voluntad de Dios. Cualquier oración que no esté basada en la voluntad de Dios no le agrada a Dios. Escuche una vez más, cualquier oración que yo haga, que ustedes hagan, que usted haga, que no esté basada en la Biblia, no le agrada a Dios.
Y si no le agrada a Dios, por eso no vamos a recibir respuesta, porque no le agrada a Dios. Orar en la voluntad de Dios no solamente es conocer el corazón de Dios, sino dejar que el Espíritu Santo de Dios nos guíe. Sin la guía del Espíritu Santo, nuestra mente pobre, carnal, recibirá solo una petición vacía, sin dirección, y no hay garantía de contesta. Si lo hacemos y no dependemos que el Espíritu Santo de Dios nos guíe, sea nuestro guía en todo y para todo, antes de hacer cualquier decisión, antes de salir de casa. Señor, ¿por cuál avenida, por cuál ruta me voy más para no tener un accidente y que me libres del tráfico y que me libres de todo eso? Eso es orar, que Dios nos guíe, que el Espíritu Santo de Dios nos guíe. Cuando hacemos esto, hermanos, Él nos va a guiar. Ay, no, pastor, usted está, ¿de cuál fumó? No, no he fumado de ninguno, hermano. He estado en la palabra de Dios. Amén. Sí, eso es lo que dice Romanos. Mira, ve conmigo a Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. Vea lo que dice ahí claramente. ¿Están ahí? Bueno, dejen que todos los demás lleguemos. Y a mí alguien dice así. 8:26. Y de igual manera, el Espíritu, ¿qué dice, hermanos? En nuestra debilidad. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? We don't know. No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Quién ha comprendido lo que quiere decir aquí? ¿Alguien aquí me podría explicar lo que quiere decir este versículo? No todos a la vez. ¿Qué quiere decir este versículo, hermanos? ¿Qué quiere decir? Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo, especialmente en lo último que dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Quiere decir, hermano, mira, esto me abrió la mente a mí y digo, wow, gracias, Señor, por la palabra y por tu Espíritu Santo que nos da el discernimiento. Esto quiere decir, tome nota, cuando nosotros estamos tan angustiados que no podemos ni orar, y no van a decir ustedes como la hermana esa que dijo, no, pastor, ya oré por esos alimentos, no necesito orar. ¿Y cuándo oró? Lo invitó al pastor a cenar a su casa y le dije, y dijo el pastor, vamos a orar por los alimentos. No, pastor, ya oré. Y el pastor dijo, ¿pero cuándo? No la vi, hermana. Dice, cuando fui al supermercado, cada vez que iba echando las cosas, Señor, bendice sus alimentos, Señor, bendice, y ya los bendijo. Así es de que no necesito orar. No está diciendo eso para hacer nosotros negligentes o para hacer nosotros voy a decirlo, ¿verdad? Discúlpenme la palabra, para hacer nosotros lazies, haraganes, ¿verdad? No es para que nosotros no oremos. Es cuando, hermanos, yo y tú nos encontramos en una situación tan que recibimos una noticia que nos ha impactado y que no tenemos palabras ni para decir, Señor, ayúdame, Señor, guíame, ¿qué debo hacer en esto? Es cuando el Espíritu Santo allí entra como el piloto automático y dice, intercede por nosotros, porque no tenemos ni la fuerza, no sabemos cómo dirigirnos a Dios. No sé si han encontrado en situaciones así. Y entonces el Espíritu Santo de Dios toma el control y Él ora y Él nos pone las palabras que debemos de decir y Él nos dice, así y así debes de orar. El Espíritu Santo de Dios, hermano, es algo bello. Ustedes no se emocionan. El Espíritu de Dios, que es Dios en nosotros, los cristianos, toma el control de nosotros. No es una fuerza como muchos dicen. Es Dios mismo en nosotros, habitando en nosotros. Amén. No, parece que algunos de ustedes no lo creen. Es Dios mismo poniendo en nosotros esas palabras, ese deseo y decir, Señor, sí, mira, necesito ayuda. Estoy en una situación difícil que no puedo ni orar. ¿Se han encontrado en situaciones así, hermanos?
que no podemos orar. Lo único que a lo mejor es un suspiro, o te encuentras en una situación que vas a casi morir ya. Y dice, Señor, permíteme, dame una oportunidad más. Mira, si tú me das una oportunidad más, yo te voy a servir. Mira, o estás llorando, exacto, o ya no puedes ni hablar porque el dolor es tan fuerte que estás llorando, que estás gimiendo. Dice, pues así como tú estás gimiendo, el Espíritu Santo está gimiendo por ti. Y expresa esa necesidad intercediendo por nosotros con una intensidad, hermanos, intensidad divina. Una intensidad divina que tú y yo no tenemos esa intensidad, porque no somos divinos nosotros, somos pecadores. Y con una intensidad divina Él está intercediendo con gemidos, dice, indecibles. ¿Qué quiere decir gemidos indecibles? Que está expresando perfectamente, no como nosotros, sino está expresando perfectamente ante el Padre, ante nuestro Dios, nuestras necesidades. Expresa delante de Dios perfecto, sin equivocarse ni una letra. Oh, mira, Señor, bendícelo a este. Mira, él ya no puede más. Dale fuerza a este. Dale fortaleza a este. Mira, levántalo a este. Mira, si sigue por el camino, va él mismo a destruirse. Se va a autodestruir. Dale discernimiento. Señor, mira, levántalo. Señor, dale fuerza en este tiempo. Y el Padre escucha. ¿Cómo no va a escuchar si Él es mismo? Nosotros no podemos comprender todo lo que se lleva, hermanos, porque somos humanos. Pero esto es lo que Dios hace. Dice el versículo 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Quién escudriña los corazones? Porque conforme, ahí léanlo conmigo, hermanos. Ahora estamos viendo la voluntad de Dios. Conforme, esto es lo más grande, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Sabe, hermanos, que nosotros no intercedemos siempre de acuerdo a la voluntad de Dios, pero el Espíritu Santo siempre, conforme a la voluntad de Dios, intercede? Y nosotros deberíamos estar alineados con el Espíritu Santo de Dios para que intercedamos conforme también a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios. Señor, mira, esto no me parece. Señor, mira, no me contestaste así, pero como iniciamos la introducción, es tu voluntad. Yo acepto tu voluntad. Yo acepto la voluntad. Lo que venga, lo acepto, Señor, porque sé que es tu voluntad. Hermanos, y esto va a abrir va a abrir el entendimiento nuestro, va a abrir, hermanos, las puertas del cielo, porque entonces, dime, hermanos, si nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios, ¿ustedes creen que Dios se va a negar? Y si le pedimos conforme a la voluntad de Dios, ¿se va a negar a contestarnos? No, nunca. Cada vez entonces se cumple la palabra que dice, y todo lo que pidieres, orando en Juan 14:7, que lo vimos, os será hecho. Yo os lo haré, porque es conforme a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú y yo estemos aquí en este día, y estamos aquí. Qué bendición. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que vengamos y le traigamos las peticiones de acuerdo a su voluntad, y Él lo va a hacer. La guía del Espíritu Santo. Por ejemplo, y es el último ejemplo, y nos vamos a casa. No es la voluntad de Dios que nos vayamos todavía. No estoy bromeando ya con ustedes ahora, pero ya en unos minutos va a ser la voluntad de Dios que nos vayamos. Cuando se termine de exponer su palabra, porque no es mi palabra, es la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿cómo funciona esto? Bueno, el Espíritu Santo no es solamente nuestro guía, pero, hermanos, es nuestro consolador. Amén. Y hay una declaración también antes de ir a la otra escritura en Juan 14:13. Si ustedes quieren acompañarme, si no, solamente escuchen. Y dice, esta declaración es de parte de Cristo. Y dice, y algunas cosas, y solo lo que me parece a mí.
Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿qué dice, hermano? En el Hijo, en mi nombre. ¿Qué quiere decir este versículo? Es que quiere decir, hermano, simple y sencillo. Quiere decir que, entonces cuando yo pido en el nombre de Jesús, y por eso a veces decimos en la oración el nombre de Jesús como 10 veces, y no está malo decirlo. No, es en verdad creerlo y no decirlo como un cliché, como yo les dije hace 2 martes atrás, miércoles. No es un cliché o un sello para cerrar ya la oración, en el nombre de Cristo Jesús y ya. No quiere decir eso tampoco. Es creer. Es no solamente decirle para que, ya voy a cerrar la oración y para que todos escuchen que ya voy a terminar la oración. No, significa más. Significa que yo en verdad estoy queriendo que se haga la voluntad de Dios en mi vida y que sea la voluntad de Dios en la oración, y que yo no le estoy demandando como algunos dicen, bueno, yo declaro. No, Señor, si es tu voluntad. ¿Dónde dice en la Biblia que yo tengo que declarar? Entonces, si es tu voluntad, Señor, en tu perfecta voluntad, obra en mi vida en esta situación. Y Él lo va a hacer. Y creyéndolo, dice, en mi nombre lo haré. ¿Cómo funciona esto? Es que vamos a estar seguros, mira, de lo que estamos haciendo es de acorde a la voluntad de Dios. Debemos tomar esta promesa y orarla y hacerla nuestra. Mira lo que dice Juan 15:7. Ya fue con el que comenzamos, Juan 15:7. Si permanecieres, ¿qué dice? En mí y en mis palabras. Eso quiere decir permanecer en Él. Decirle, yo vengo de parte del Señor Jesucristo. Eso es lo que está diciendo esa oración. Juan 14:3, esa declaración. Cuando venimos de parte del Señor Jesucristo, ¿tú crees que Dios le va a negar algo al Señor Jesucristo? ¿El Padre le va a negar? Por eso dice, para que mi Padre sea glorificado en el Hijo. Entendemos ya mejor. Qué bendición, hermanos, el Espíritu Santo que Dios nos da, que está en nosotros, que nos hace entender, y ahora podemos ver en color, no en blanco y negro o en gris. Amén. Podemos verlo ahora. Y ahora podemos ver que cuando nosotros oramos de acorde y le dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, Él lo va a hacer. Porque nos da en el libro de Amós, y esto va de acorde a eso, un ejemplo para ver y ver que es cómo Dios obra, cómo Dios funciona. Mire, vea el libro de Amós, es la última escritura. Amós está en el Antiguo Testamento. ¿Okay? Vamos a ir allá hasta el libro de Amós y vamos a ver el capítulo 3. Y sí, el versículo 3, capítulo 3, versículo 3, y vamos a ir ahí. Y mira, dice ahí, sí, y habla ahí la palabra de Dios y dice, andarán dos juntos. Y voy a explicar también esto, ¿no? Son preguntas que Dios nos hace aquí en su palabra, y nosotros a veces podríamos no entenderlas. Hace estas preguntas retóricas. ¿Qué quiere decir retóricas? Que Él mismo está dando la respuesta, o que es obvio que la respuesta es obvia. Como dice, andarán dos juntos, y si no estuvieran de acuerdo. ¿Cuándo aquí usted va a andar con alguien más si no está de acuerdo con lo que usted va a hacer? No es posible. Tiene que estar de acuerdo. Y esto no se aplica a personas o a matrimonio como algunos pastores lo han aplicado. No. El contexto era aquí en Amós 3, que el pueblo de Dios, Israel, se había desviado del camino de Dios, había ido tras dioses ajenos, y Dios les castiga, Dios les manda castigo. Y entonces Él les dice, mira, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Pregunta. Hace otra pregunta, dice, ¿rugirá el león en la selva sin haber presa? No. Y dice, ¿dará el leoncillo su rugido de su guarida si no apresare? Un leoncillo que está en su cueva y va a dar un rugido para asustar a la presa y no la tiene, ¿lo va a hacer? No, lo hace cuando ya la tiene. Y dice, ¿caerá el ave en el lazo sobre la tierra sin haber cazador?
Hermanos, se puede ver sencillo, pero tiene mucho que decir. Nos explica Dios, nos hace la explicación. Aquí, para que entendamos, dice, la otra dice, ¿se levantará el lazo de la tierra si ha atrapado algo? Al menos que sea una trampa. Dice el 6, versículo 6, ¿se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? Cuando se tocaba la trompeta era el atalaya que estaba anunciando que había peligro. Obviamente se iba a alborotar, sabían que venía el peligro. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? No, todo lo que Dios, lo que pasa en una ciudad es porque Dios lo permite. Dice, porque no hará, versículo 7, no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, es porque hay algo ahí. ¿Quién no va a temer? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Entonces, ¿qué hace estas preguntas? ¿Qué está diciendo, hermanos? Que si nosotros, o sea, como hemos entendido ya el contexto, que si nosotros no oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios no va a contestar. Es básicamente lo que está diciendo ahí. No estén perdidos, hermanos, estén aquí. Amén. Aquí, mira, es todo lo que dijo y todas las preguntas es para enfocarnos en una, decir, si no pasa esto, no va a pasar esto. Si ustedes no piden conforme a la voluntad de Dios, yo no les voy a dar. Bien básico. Si ustedes no confían, no esperen recibir nada. Si ustedes dudan, pues no van a recibir nada. Eso es lo que está diciendo, ese es el contexto. Y hay que recordar siempre que debemos, hermanos, recordarnos todos los días que nos necesitamos para nosotros, que Dios conteste esas peticiones, sea la que sea, sean estas que están aquí. Tenemos que rendirnos a la voluntad de Dios y aceptarla y estar en verdad, estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios, no mi voluntad. Estar dispuestos a hacer su voluntad. ¿Qué más hay que hacer? Hay que conocer más la palabra de Dios de corazón para hacer su voluntad. ¿Qué más hacer? Lo último que vimos, hay que dejar que el Espíritu Santo de Dios nos guíe y Él lo va a hacer. Voy a invitarles en esta hora a orar.